días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Galabdhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones habituales en cada amanecer espiritual. Vamos a recordar que en el día de ayer habíamos comenzado la lectura de un nuevo texto, y este texto pertenecía a los Upanishads y se encuentra dentro del Yajur Veda. Entonces este texto es el Sri Kalisantarana Upanishad y es un diálogo muy corto que ocurre entre Narada Muni, el gran sabio celestial, y su padre Brahma, o sea, el creador. Entonces ya ayer vimos las primeras cosas respecto a cómo se introduce el texto, la dedicatoria del texto, y vimos aspectos importantes en la vida de cualquier practicante de un sendero que supuestamente conduce a la espiritualidad, y también cómo podemos utilizar esos indicadores para detectar al menos algunos rasgos en aquellos que son sinceros o no son sinceros y que se muestran como guías o vendedores del mensaje espiritual. Ayer analizábamos el primer texto del diálogo, donde decía que al final de Dwapara Yuga, Narada fue a ver a Brahma y se dirigió a él de esta manera: oh Señor, ¿cómo puedo yo, vagando por la tierra, ser apto para liberarme de los efectos de Kali Yuga? Ahí habíamos visto puntos esenciales, habíamos visto cómo Narada se refiere a Brahma, que es el padre, pero en ese momento es el maestro espiritual también. O sea, cuando alguien se dedica a instruirte o usted recurre a alguien para aclarar dudas, ese alguien deja de ser ya todo lo demás y en ese momento actúa como maestro espiritual o maestro de cualquier materia. Así que usted debe de rendirle los tributos de respeto que se le debe al maestro. Entonces, en ese caso, Brahma no va a actuar como padre, sino como maestro, y Narada no va a actuar como hijo ni como sabio, sino que va a actuar como discípulo. Incluso los grandes sabios, si revisamos la literatura autorizada, los grandes sabios, cuando acuden a una gran personalidad para hacer una pregunta, nunca se comportan como sabios. Siempre ocupan la posición del discípulo más novato, del discípulo más joven, del discípulo más inexperto, y entonces asume una posición completamente humilde. Este ejemplo de los sabios es un ejemplo para todos nosotros. Debemos comprender que no se puede acudir a una persona en busca de conocimiento e ir con una actitud orgullosa y arrogante, sino uno tiene que ir completamente humilde y deponer allí todo su carácter, su temperamento, todo, y saber que si quiere obtener la misericordia, el conocimiento, entonces debe mostrar un corazón completamente sincero y un corazón realmente deseoso. O sea, debe mostrarse completamente en ignorancia. Por favor, yo estoy aquí para aprender, ilumíneme, instrúyeme sobre tal tema. Esa es la postura frente a la cual el maestro fidedigno se siente complacido. El maestro fidedigno no depende de los honorarios que usted le pueda ofrecer. Mire, yo le voy a pagar tanto por clase, tanto por hora, yo le voy a garantizar esto y aquello. Él no necesita nada, porque debemos comprender que el maestro fidedigno tiene dos cosas. Primero, hace lo que hace o enseña porque es su vocación pura, así que siente placer al enseñar. Ya él en el simple enseñar obtiene su pago, es el placer. Y segundo, en el caso del maestro espiritual, habita en el plano espiritual, o sea, su mente está degustando constantemente de la dicha espiritual, así que cualquier cosa que tú le puedas ofrecer que es importante para ti y gustosa y lujosa para ti, para él no significa más que un manojo de energía material, así que no le interesa.
Entonces dice que al final de Dwapara Yuga, habíamos comentado que Dwapara Yuga es la tercera de las 4 eras o 4 ciclos en lo que la literatura védica o el conocimiento médico divide el decursar del universo o la evolución de las creaciones. Actualmente estamos en el 4 ciclo llamado Kali Yuga. La primera de esas eras se llama Satya o la era de la sabiduría, la era del conocimiento, de la iluminación, la era de la veracidad, como le quieran llamar. También se le conoce como la era de oro. ¿Qué pasa en Satya? ¿O qué pasaba cuando esa era está instalada? Cuando Satya Yuga está presente, no por gusto se llama la edad de oro. Se llama la edad de oro porque la naturaleza de todas las entidades vivientes es una naturaleza instalada completamente en la modalidad de la bondad o guiada por la modalidad de la bondad. Es el principio de la creación donde todo marcha a la perfección. Es un tiempo donde también se puede asumir y se puede comprender que había una relación directa entre las entidades vivientes más elevadas. O sea, los llamados semidioses o figuras administrativas de la creación tenían una comunicación constante y directa con el ser humano común, por llamarlo así, o sea, con quien no tenía un cargo administrativo a nivel universal. Podemos ver, es algo interesante porque, por ejemplo, en la tradición judía, en el libro conocido como Viejo Testamento, también del cristianismo en Génesis, vemos que cuando el creador coloca al ser humano creado a su imagen y semejanza en el famoso lugar del Edén, dice que por allí se paseaba Dios. Entonces Dios se paseaba por allí, o sea, directamente Adán tenía un intercambio, una relación con ese creador. Entonces eso es un acercamiento a Satya Yuga. También la vida de las entidades vivientes, debido a su pureza, era extremadamente larga. Y las personas eran todos brahmanas, o sea, eran todos personas dedicadas al conocimiento, sentían atracción natural por lo espiritual, bondadosa. Se dice que en Satya Yuga todos los seres humanos eran santos y sabios. Y los que ocupaban posiciones de directivas, o sea, reyes o algo así, eran totalmente justos. Entonces, en esa época las personas se orientaban naturalmente, o sea, de forma natural, por vocación, hacia la vida espiritual. Y debido a que su vida era tan larga, entonces ellos podían dedicarse durante mucho tiempo a realizar meditaciones muy profundas, que podían dedicarse a grandes austeridades y a fin de seguir encaminándose hacia la liberación. Esto es interesante porque aún en Satya Yuga se habla de liberación. ¿Por qué? Si vivían en condiciones tan maravillosas, porque si tenían cualidades tan elevadas, ¿por qué se habla de liberación? Porque aún Satya Yuga, aún la edad de oro, está circunscrita a las limitaciones del mundo material. O sea, no habían los grandes males que hay hoy, pero todavía existían las cosas elementales como el nacimiento y la muerte. O sea, el ser humano o la entidad viviente espiritual estaba encerrada en cuerpo de ser humano y otros cuerpos, y entonces estaba limitada, su inmortalidad estaba limitada. Y entonces había, ya en el hombre sabio existía esa cosa de cómo puedo lograr liberarme de esto y vivir a plenitud. No que yo tenga una idea de mi Señor o una relación esporádica con Él, sino que pueda estar con Él en el reino de mi Señor. Entonces en ese momento, debido al largo de la vida, se instaura la meditación, o sea, la austeridad y la meditación como método prescrito para la purificación y el logro de la liberación. Pero la entidad viviente poco a poco va recibiendo algunas influencias de deterioro y entonces va pasando la época dorada y se van dando rasgos de un cierto deterioro y ahí comienza la segunda época, el segundo periodo conocido como Treta Yuga o la Edad de Plata, que ya dura un poquito menos que la época de oro.
Pero ¿qué pasa en este tiempo? Ya en este tiempo el ser humano se va degradando. ¿Pero por qué se va degradando? Porque la semilla de ciertos aspectos agármicos o ciertos aspectos desfavorables que habitaba ya en el corazón o en el deseo de esta entidad viviente se fue cultivando y se fue cultivando. Y cuando esa semilla fue ganando fuerza, entonces vinieron ciertos pensamientos ya de tipo contrario al pensamiento real, original, puro de la entidad viviente. Y entonces empezaron a aparecer muy sutilmente algunas cualidades, o sea, cierta parte del Dharma, cierta parte del comportamiento justo, bondadoso, el comportamiento compasivo, empieza a desaparecer de la tierra. Sin embargo, permanecía todavía una gran parte de las buenas cualidades y todavía eh, había una relación directa entre los seres humanos y también entre los famosos administradores o semidioses. Pero también vemos que en Tetra Yuga ya la literatura recoge la aparición de una figura importante, de unos llamados asuras o demonios. O sea, estos demonios o asuras no son más que aquellas entidades vivientes que ya habían sido las más que habían permitido que se desarrollara en su corazón las cualidades no divinas, o sea, aquellas cualidades que tienen la tendencia al disfrute personal a espalda o a merced del disfrute general, o sea, el disfrute por mí mismo y tienen la tendencia a ser los disfrutadores ellos y sacar a la presencia del Señor Supremo de su vida. Entonces ya ahí vemos que hay cierta perturbación, pero esa perturbación todavía es muy mínima. La vida seguía siendo larga, pero los seres humanos ya no podían vivir tanto tiempo como en la época dorada, así que ya el método de largas meditaciones, cuando hablo de largas meditaciones, la literatura habla de años y siglos en austeridad y meditación. Esto por supuesto hay que creerlo, el que quiera creerlo por fe y comprensión. No traten de creerlo comparándolos con la vida actual porque van a decir eso es mentira. Pero la literatura simplemente, el que tiene fe en ella, la acepta y listo. Entonces, por tanto, había que cambiar el método. Y entonces, por eso el método en esta época de Tetra Yuga pasa a ser el método de los rituales. Se introducen los rituales de sacrificio, sacrificio de fuego y otros sacrificios, como vía de purificación para la entidad viviente y de alcanzar la liberación. O sea, los diferentes rituales y que todos están dirigidos, por supuesto, al Señor Supremo, pero después estos rituales también se fueron diversificando y el ser humano convirtió los rituales en otro modo más, no para liberarse, sino para alcanzar sus deseos de goce material. El ser humano vio que en los rituales había cierto potencial porque los rituales, mediante los rituales, se podían complacer tanto al Señor como a las figuras administrativas. Pero cuando él vio que se podían complacer a las figuras administrativas de ciertos recursos a nivel del universo, ciertos poderes, comenzó a centrarse en la complacencia de esa figura, o sea, los rituales o sacrificios dirigidos hacia los semidioses. ¿Para qué? No para agradar simplemente a los semidioses por amor puro o devoción al semidios. Aquí hay dos aspectos importantes, ¿verdad? Usted puede hacer un acto de sacrificio, o sea, entiende ese sacrificio como una ofrenda. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen promesas, cosas así. Usted puede hacer un acto de sacrificio, ofrecer algo a alguien por simple amor, admiración y devoción, o sea, un regalo, como se dice en español, un regalo desinteresado. Pero, y eso es genial porque eso simplemente establece una relación más profunda entre usted y ese objeto de devoción. Y eso te va conduciendo hacia un amor cada vez más puro. Pero existe otro modo también. Existe el modo de hacer un regalo cuando usted quiere obtener algo determinado que a usted le interesa, o sea, para su propio interés. Ya ahí realmente el móvil del regalo, el móvil del sacrificio no es el amor desinteresado. El móvil del sacrificio es el goce de los sentidos. Usted tiene una semillita de que desea gozar de algo, desea obtener de algo, entonces usted pregunta
se entera quién es el responsable de eso, quién es el administrador de ese recurso o experiencia que usted quiere disfrutar en su vida o poseer. Usted se entera también y pregunta, se informa qué regalo, qué sacrificio le puede hacer a ese administrador para agradarle, para que se sienta feliz con usted. Y después el administrador no podrá negarse a darle regalo. ¿Por qué digo no podrá negarse? Porque aún los administradores universales o dentro de la creación material, aún ellos están regidos por determinadas leyes universales, y una de esas leyes es la que establece los diferentes yaya o sacrificios. O sea, dentro de esas leyes hay un segmento de la Constitución Universal donde dice que si usted le ofrece a tal entidad viviente, por ejemplo, en un caso a un administrador determinado, vamos a poner a Indra le ofrece tal sacrificio de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces, Indra, si el sacrificio está bien ofrecido, tendrá que ofrecerle a usted un favor a cambio. Entonces, si usted hace el sacrificio correctamente y este correctamente es de acuerdo a la receta, entonces Indra no tendrá más remedio que a su debido tiempo concederle lo que usted le está pidiendo, siempre y cuando sea de la propiedad de Indra. Esto es importante, aquí hay dos elementos importantes en este tipo de sacrificio. El primer elemento es que siempre y cuando sea de la propiedad de esa figura, ningún administrador, ninguna figura puede dar un recurso que está fuera de su jurisdicción. Si ustedes recorren la mayoría de las religiones tradicionales en su punto más antiguo o más primitivo, van a ver que en todas existen una variedad de deidades o de personalidades adorables. Si ustedes van a Roma, si van a Grecia, si van a China, si van a Japón, si van a África, si van a Centroamérica, si van a Sudamérica, si vienen a Cuba, si van a Norteamérica, el ser humano tenía una serie o tiene una serie de figuras, identidades o personalidades a la cual por su tradición le enseñaron que están relacionadas con ciertos fenómenos de la naturaleza y también ciertos fenómenos de la vida personal de cada individuo y ciertos fenómenos de la vida relacional. O sea, todo fenómeno que pueda pasar en la vida pertenece a un área administrativa supuestamente de una de esas figuras, pero cada una de esas figuras también tiene los sabios de esa tradición dejaron escrito o enseñar un modo específico de cómo adorar a esa figura. O sea, qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Siempre ese modo específico va a estar relacionado con elementos materiales, más burdos, más sutiles, más grotescos, más bondadosos, pero siempre con elementos materiales. Si vamos a la cultura esta de África, que se practica en Cuba y también se practica en gran parte de Miami, estos babalaos, cosas así, vamos a ver que las diferentes deidades, diferentes todas, tienen cualidades diferentes, tienen carácter diferente, atributos diferentes, símbolos diferentes y los requerimientos de ofrenda son diferentes. Una que si le sacrifican un gallo, la otra que si hay que sacrificarle dos palomas con no sé qué, la otra que si un carnero o un chivo, la otra que si leche con no sé qué, la otra que si miel con no sé cuánto, ¿verdad? O sea, todas tienen un modo diferente de... Ahora, esos elementos, todos son materiales. Se acompañan de canto, hierba, no sé cuántas cosas, pero incluso todo eso que se le acompaña también es material. Con cualidades específicas, no es cualquier hierba, no es cualquier canto, no es cualquier ofrenda, pero aún así, más allá de las cualidades que hay en esa ofrenda, son objetos materiales. Ahora, ¿qué pasa? Si analizamos bien eso, nos vamos a dar cuenta que son objetos que que son del agrado de esa entidad viviente. Eso significa que si esa entidad viviente o autoridad recibe placer a través de objetos materiales, significa que todavía, por muy elevada que sea, está en el plano de conciencia material. Voy a hablar soy de Cuba, de lo que más se conoce en Cuba, esta parte de la santería y eso. Por ejemplo, es común decir que figuras como mmm, Changó, el Ecuá, cosas así, le gustan cosas como, por ejemplo, aguardiente, o sea, ron muy fuerte, o sea, alcohol de caña, aguardiente, tabaco,
Changó muy mujeriego, o sea, muy lujurioso, eh, de mal genio, o sea, una comida hecha arroz con carnero, eh, cosas completamente que hablan de placeres materiales, desde los más extremos y lujuriosos hasta los más finos y refinados como algunos otros placeres de otros de esas deidades. Pero todos hablan de placeres materiales, o sea, el devoto practicante lo que hace es mediante una fórmula específica que tiene ciertos poderes sutiles, lo que hace es tratar de establecer un lazo con esa deidad o figura que está en otro plano de conciencia, pero que aún está atada a ciertos placeres materiales. Y entonces ofrecerle esos placeres y mediante esos cantos y cosas lo que hace es un poco, por decirlo de una manera determinada, que esa figura se pueda materializar un poquito, o sea, pueda hacerse realidad, pueda materializarse en cierto modo y degustar o absorber algo del placer que se le está ofreciendo. Entonces, si uno reflexiona en eso, uno dice, espérate, estas figuras son muy elevadas, entonces, pero está en el plano material todavía, porque si no, no se complacieran con cosas materiales que hablan de voces de los sentidos. Entonces, si están en el plano material, no es posible que si yo estoy buscando la liberación espiritual, pueda encontrarlo a través de ellos. Puedo encontrar a través de ellos recursos materiales o que pasen en mi vida cosas, pero del orden material que ellos administran, pero no puedo encontrar a través de ellos nada del orden elevado espiritual, o sea, la trascendencia, porque ellos mismos no han trascendido. Ellos mismos aún se encuentran dentro del plano de conciencia material. Eso lo dejo allí. No estoy contradiciendo, ni atacando, ni criticando ninguna forma de creencia. Simplemente estoy exponiendo cosas lógicas del conocimiento para acompañar a aquel que quiera seguir madurando en su pensamiento. No se trata de rechazar o no a esas deidades o figuras administrativas, sino de verlas en su verdadera posición. ¿Ok? De eso se trata todo esto. Ubicarlas en su verdadera posición. Ahora, otro detalle importante en este tipo de práctica también existe en China, por ejemplo, Kuan Yin y otras cosas, figuras que son adoradas en China, cada una tiene sus preferencias, que si el incienso, que si aquella tiene tal alimento, que si esta tiene un instrumento musical y por tanto adora que le canten esto, ¿verdad? Todo. Que si para esto se hagan tres monedas, que si para aquello se pone una madera de sauce detrás de la puerta, que si el Feng Shui dice, ¿verdad? Todo. Pero todos son elementos materiales. Ahora, el otro elemento específico es que eh, hay un contraste muy interesante. Por ejemplo, cuando los sacrificios del Señor Supremo, cuando se estableció el Jaya o el sacrificio original, el Señor Supremo estableció dos cosas al mismo tiempo. Ciertos elementos de naturaleza material, porque evidentemente si la entidad viviente estaba en el mundo material, ella no podía ofrecer más nada que cosas del mundo material. Pero el ingrediente no era el elemento específico que el Señor indicó, sino el amor y la devoción. Krishna de hecho lo explica en Bhagavad Gita: cualquiera que me ofrezca con amor y devoción una hoja, un poco de agua, una fruta o una flor, yo lo aceptaré perfectamente, o sea, gustosamente. Entonces el único ingrediente real que constituye el sacrificio que se le hace al Señor Supremo es el amor y la devoción pura. Lo demás son ingredientes suplementarios o apariencias para que el ser humano perdido en el mundo material los encuentre. Pero realmente no son necesarios cuando el ser humano evoluciona y se vuelve ya conciencia trascendental. Esos elementos sobran porque él ofrece devoción pura. El único elemento, o sea, quiere decir que el Señor Supremo desde su posición, todo solamente se complace, todo solamente se pone feliz con la devoción pura, o sea, con el corazón, con el amor puro. El amor puro, la devoción pura no son cualidades del mundo material, no se encuentran dentro de los elementos materiales. Cuando usted escribe, estudia los elementos que conforman este mundo material, que son en total 24, los elementos esenciales, allí ninguno de ellos es el amor ni la devoción.
El amor o la devoción, o sea, bhakti, no pertenece al plano de conciencia material. Tenemos que comprender algo. Bhakti, Bhakta y Bhagavan, o sea, la devoción pura o el amor puro, el devoto puro y Bhagavan, el Señor Supremo, la personalidad suprema, no son de este mundo. Por eso es muy difícil de encontrar algo relacionado a ellos en este mundo. Por eso es muy difícil encontrar un devoto puro, por eso es muy difícil encontrar devoción, alguien que practique devoción pura sin mezcla, y por eso es muy difícil encontrar a alguien que tenga completa fe en Bhagavan o el Señor Supremo, porque no son de este mundo. Entonces, como Bhagavan o el Señor Supremo no pertenece a este mundo, Él no se complace con nada que sea de este mundo. Él no se complace con oro. Lo que le complace al Señor Supremo realmente no es el incienso, no es la flor, no es el agua, no es la fruta, no es el fuego, no es el gui, no es el vestuario suyo, no es nada de eso. Lo que pasa es que esos elementos necesarios que hayan sido establecidos para que el ser humano establezca un código visual de objetos materiales y él pueda empezar con una referencia el proceso de aprendizaje de ofrenda o adoración hasta que su relación se vaya haciendo lúcida desde el punto de vista de la mente y el corazón. Ya cuando en su mente y en su corazón el Señor se le revele, ya lo de afuera lo puede seguir haciendo, pero ya no le es prescindible. Y aún así puede seguir haciendo su ofrenda y sacrificio de manera perfecta, pero lo va a hacer a nivel de corazón. Pero es necesario primero que cuando está muy identificado materialmente empiece con elementos materiales pero descritos por el Señor, pero con el ingrediente esencial, el núcleo es la devoción pura, la fe, el amor puro. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Al Señor solo lo complace un elemento espiritual que es el amor puro. A los otros semidioses lo complacen elementos materiales. Entonces ya básicamente el Señor y los semidioses están en planos de existencia completamente diferentes. Entonces el Señor es el dueño de la liberación, por eso se le llama también Mukunda. Es uno de los nombres de Dios y ninguno de los otros semidioses se le llama Mukunda. Ninguno, desde el más elevado hasta el menos elevado. Entonces, fíjense, entonces eso pasa en Tetra Yuga. Tetra Yuga, el sacrificio se instala para que el ser humano, al menos tratando de adorar a los semidioses, y con una conducta correcta, siguiendo sus instrucciones, porque los semidioses, fíjense, están en pleno conciencia material, pero son devotos. Tienen todavía cualidades de cosas que les gusta disfrutar materialmente, pero también han alcanzado un nivel mucho más elevado que nosotros. Así que, claro, muchos de ellos también se están deteriorando y muchos caerán de ese puesto y otras figuras serán instaladas en ese puesto. El puesto de entidad administrativa a nivel universal no es un puesto que pertenece a nadie. Es un puesto simplemente que existe, es una necesidad, porque es una parte también del cuerpo universal del Señor. Pero realmente no pertenece a ninguna entidad viviente. Por ejemplo, el puesto de Brahma o el creador del mundo material no pertenece a nadie. Es un puesto. A su debido tiempo, la entidad viviente que está en este momento ocupando ese puesto, a su debido tiempo, dentro de unas cuantas creaciones, tienen que pasar bastante, o por negligencia, va a salir de ese puesto, ya sea para trascender hacia el mundo espiritual o para degradarse. Y otra entidad viviente que cumpla con las cualidades necesarias va a pasar a ocupar ese puesto. Incluso el Señor Supremo dice que cuando ocurre una creación, cuando es necesario que ocurra una creación y no hay ninguna entidad viviente con las cualidades necesarias para ocupar el puesto de creador, él mismo en persona ocupa el puesto de creador. Es como en una empresa, cuando hay un puesto muy importante que no pueden poner a cualquier persona, pero no se encuentra a nadie en ese momento todavía, muchas veces el propio superior ocupa el puesto, o sea, se encarga de esa tarea mientras que aparece un personal idóneo para eso. Entonces después viene Dwapara Yuga, el ser humano se sigue degradando y entonces ya ni siquiera el sacrificio, porque ahora el sacrificio se ha convertido en un relajo. El sacrificio se ha convertido en un negocio y el ser humano hace sacrificio no para agradar a nadie por devoción, sino simplemente para enriquecerse y desarrollar poderes que después utiliza de forma de medida y de forma
ignorante, y esos poderes lo que hacen es ir destruyendo la naturaleza, su equilibrio, y destruyendo incluso la propia vida del ser humano y aislándolo cada vez más del Dharma, o aislándolo cada vez más de la tendencia de la búsqueda de la espiritualidad, y comienza a creerse cada vez más como si fuera Dios. Y entonces cuando eso empeora, llega donde estamos, llega Kali Yuga. Entonces allí Kali Yuga ya no hay tiempo suficiente para uno hacer sacrificios por siglos o meditaciones que duren meses, años allí en un estado meditativo. Ya no, ni hay condiciones mentales para eso. Ya no hay tampoco condiciones para los sacrificios verdaderos que están prescritos en las escrituras védicas. Si ustedes leen los sacrificios que hay en la escritura védica prescritos, son sacrificios que si usted lo lleva a costo actual económico, son sacrificios que implica un costo de miles de dólares en recursos, porque todos son recursos muy suntuosos, recursos muy costosos, porque son recursos de primera calidad, que en aquel momento estaban disponibles para cualquiera. Porque la tierra producía todo tipo de joyas, todo tipo de minerales, todo tipo de frutos, plantas, los animales se reproducían con una facilidad espantosa. Y entonces, y tampoco en Dwapara se introduce la adoración en el templo. O sea, después de los sacrificios se introduce la adoración en el templo. Suben los templos, viene la adoración a los templos, el sistema de Varna Ashram, o sea, las divisiones de la sociedad y los deberes prescritos para que el ser humano, a ver si por esa vía ya tan degradado se podía purificar. Pero incluso la adoración en el templo pasó de ser adoración con conocimiento, pasó de ser a fanatismo. Las personas empezaron a confundir a la deidad, o sea, ya no tenían en cuenta la razón de la adoración, a quien estaba dirigido, sino empezaron a centrar su atención en el objeto adorado, o sea, en la piedra, en la madera, en lo que sea, y comenzaron a pensar que era esa piedra y esa madera la que tenía el poder, y no que eso simplemente representaba un poder específico. O sea, todo se fue confundiendo cada vez más. Vinieron entonces las aberraciones religiosas, ¿para qué? Estamos en Kali Yuga. Bienvenidos a Kali Yuga, a este gran desastre donde la espiritualidad pura, el interés por la devoción pura, el amor puro es muy difícil de encontrar, y en ese contexto entonces es donde los brahmanas ya no son brahmanas. Se espera que un brahmana sea una persona interesada por la espiritualidad, por el conocimiento verdadero. Ya eso no ocurre. Dice que Kali Yuga es de Shudras, o sea, de personas que no le interesa nada, no tienen ni vocación científica, ni vocación para el conocimiento, ni vocación para cuidar del orden, de la creación, ni vocación para hacer que la sociedad avance de forma equilibrada y próspera, en orden, en armonía con la vida toda. No, el Shudra solamente le interesa el disfrute de su sentido. Esa es la cualidad básica del Shudra. Y por tanto y demás, como Kali Yuga es así de loca y de revuelta, entonces los Shudras están ocupando posiciones de grandes conocedores, posiciones de maestros, posiciones de científicos, posiciones de religiosos, posiciones de sacerdotes. El Shudra está ocupando posiciones de guerreros, de políticos, de reyes, de gobernadores, de ministros. El Shudra está ocupando posiciones de comerciantes, de banqueros, de economistas, de granjeros. Entonces, como él está ocupando esas posiciones sin ninguna de las cualidades que se necesitan para esas posiciones, lo que está ocurriendo es un desastre de cada vez mayor. Por eso los gobernantes ya no son gobernantes reales como lo eran antes. Los reales, los sacerdotes, los maestros, en su mayoría ya no son reales como eran antes. Tampoco pasa así con los negociantes, los comerciantes. Ya todo el mundo, la mayoría, lo que quiere es disfrutar los sentidos a través de la posición que están ocupando. Entonces Nara sabe eso, Nara está en Dwapara y todavía no había llegado a Kali, y ya está preguntando cuando llegue Kali, cuando llegue esa situación tan terrible, dime cómo yo me puedo liberar de esa situación, dime cómo puedo escaparme de esa situación. Esa es la pregunta. Entonces, en el siguiente texto, dice el texto, Brahma replicó, has preguntado muy bien.
Ahora, escucha lo que los Vedas guardan secretamente y con lo cual uno puede cruzar el océano de la existencia durante Kali Yuga. Entonces ese es el siguiente sutra. Lo primero que dice Brahma después de la pregunta de Narada, le dice, has preguntado bien. O sea, Brahma está contento porque le ha hecho una pregunta significativa e importante. El maestro se pone contento cuando usted le pregunta sobre su materia. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está en una clase o un repaso de matemática. Usted ha ido a contratar a un maestro de matemática y usted llega y lo primero que usted le dice, maestro, yo quiero que usted me explique por qué los ríos corren hacia el mar. Entonces el maestro se siente insatisfecho con tu pregunta. Primero, tu pregunta no tiene nada que ver con la matemática. Y segundo, si no tiene que ver con la matemática, no tiene que ver con aquello que a él le gusta. Y si no tiene que ver con lo que a él le gusta, no le va a dar placer buscar una respuesta. Entonces no va a experimentar placer. Entonces, en el caso del maestro espiritual, en este caso, el maestro espiritual está siendo Brahma. En el caso del maestro espiritual, el único tema que le da placer al maestro espiritual son aquellos temas que están relacionados con el beneficio de todas las entidades vivientes, el beneficio real. Porque el maestro espiritual verdadero es un representante del Señor y el Señor siempre se está preocupando por el beneficio real de las entidades vivientes que están sumergidas todavía en el enredo material. Entonces, cuando uno le hace una pregunta diferente a este tema del beneficio real para las entidades vivientes, entonces el maestro espiritual no se siente satisfecho. Pero cuando la pregunta, como en este caso, se relaciona al beneficio, porque fíjense, Narada le pregunta cómo puedo liberarme de todo ese enredo de Kali Yuga. Entonces Narada ya está haciendo una pregunta que lo que está diciendo realmente, cuando llegue Kali Yuga, cómo las pobres entidades vivientes que están allí en Kali Yuga, cómo van a poder liberarse del sufrimiento de Kali Yuga. Esa es la pregunta. Narada se está preocupando por todos nosotros, por todo lo que íbamos a venir después. Entonces, por esa preocupación genuina es que el señor Brahma se siente complacido y le dice, has preguntado bien. O sea, has hecho una pregunta muy importante, una pregunta muy significativa. Entonces le dice, escucha lo que los Vedas guardan secretamente, escucha. Siempre el escuchar está presente en la literatura védica. El maestro siempre dice, Bhagavad Gita también pasa eso. Krishna dice constantemente, ahora escucha, escucha bien, presta atención, o sea, el escuchar. Sravana, o la acción de escuchar, es la puerta al conocimiento védico. El conocimiento comienza por escuchar, o sea, presta atención, escucha lo que los Vedas, o sea, lo que el conocimiento transmitido por el propio Señor, lo que los Vedas guardan secretamente. Este término es importante. Los Vedas guardan algo. Los Vedas son como una fruta y esa fruta guarda algo. Una persona puede ver una fruta y ya la come, es dulce o es ácida, pero los científicos descubren al estudiar esa fruta que esa fruta contiene vitaminas, minerales y otros elementos buenos para diferentes aspectos de la salud. Pero también esa fruta contiene la semilla y esa semilla contiene un árbol futuro con muchas frutas. Entonces la semilla de los Vedas es lo que los Vedas guardan más secretamente, el tesoro de los Vedas. Entonces Brahma conoce perfectamente los Vedas porque el Señor le da el Veda a Brahma y Brahma es quien lo transmite después a Nara lo transmite a Vyasadeva, etcétera, etcétera. Entonces dice, escucha lo que los Vedas guardan secretamente y con lo cual uno puede cruzar el océano de la existencia durante Kali Yuga. O sea, Brahma está a punto de revelarle a Narada el secreto más escondido de los Vedas y que es la tabla de salvación en medio de Kali Yuga. Entonces el otro mantra dice, es a través de la mera recitación de los nombres del Señor Narayana, quien es el espíritu primordial, que uno trasciende los efectos malignos de Kali Yuga.
aquí está la respuesta básica de Brahma. Es a través de la mera, o sea, de la simple recitación o repetición, pronunciación repetida, ¿verdad? De los nombres del Señor Narayana. Narayana es uno de los nombres del Señor Supremo. Significa, Nara hace alusión a la forma del ser humano. Entonces, por eso el ser humano también se conoce como Nara. Entonces, Yana hace alusión a varias cosas. Primero, hace alusión a la fuente de algo, o sea, la fuente donde emerge, la fuente de conocimiento y la fuente de todo lo que surge, o sea, toda la creación, la fuente de todas las expansiones del Señor, todos los avatares. Y también hace alusión a cuando uno está recostado sobre una sustancia que emerge de uno mismo, o sea, que sale de uno mismo, uno está recostado sobre su propia sustancia. Vamos a ver que la figura de Narayana muchas veces pictóricamente está representada como alguien que está recostado sobre un océano, ahí descansando, y de allí salen todos los universos, todas las creaciones, o sea, todo. O sea, entonces Narayana hace alusión a ambas cosas, a una figura semejante a la humana, de donde todo surge, y al mismo tiempo a una figura que está recostada sobre una sustancia que surge de ella misma. Entonces el Señor como Narayana se refiere al Señor como fuente de todo lo que existe. De la figura de Narayana, o de ese elemento, ese personaje del Señor como Narayana, es que entonces emergen todas las manifestaciones del Señor que se han presentado en los universos materiales. Todas las diferentes formas que el Señor ha escogido para presentarse en un momento u otro, en una era u otra, en la creación material, emergen de ahí, del Señor como Narayana. Y entonces ese Narayana también se encuentra en cada planeta espiritual, o sea, en cada plano espiritual se encuentra el Señor en la forma de Narayana, porque de ahí emerge también todo lo que hay en ese plano espiritual. Entonces, pero ese Narayana no emerge de sí mismo. Ese Narayana es un personaje, o sea, él emerge de otra figura más principal, o sea, figura central, pero de eso hablaremos más adelante en este mismo texto. Entonces dice que a través de la simple recitación de los nombres del Señor Narayana, o sea, de los nombres del Señor Supremo, quien es el espíritu primordial. En el texto en sánscrito dice, el texto comienza diciendo Bhagavatadi Purusa Shat Narayana Shat. O sea, Bhagavat Adi Purushaya. Adi Purushaya significa, Purusha es la persona, Purusha es persona, también significa aquel que disfruta, y Adi significa original o primordial, por tanto Adi Purusha significa la persona original, el disfrutador original, o sea, de donde salen todas las demás personas, todas las demás entidades vivientes. Entonces eso es una de las calificaciones también del Señor Supremo. O sea, dice que Adi Purushaya Narayanasya, o sea, Narayana, quien es la persona original. Y además de eso, atribuye otro nombre al Señor Supremo, le llama Bhagavan. Bhagavan se refiere a aquella personalidad que tiene en sí las 6 opulencias o 6 riquezas plenas que existen y la tiene en un grado pleno. O sea, las 6 cualidades son la inteligencia o sabiduría, la belleza, la fama, la opulencia o riqueza, la renunciación y el poder. El Señor tiene esas 6 cualidades que la puede tener una u otra entidad viviente a un grado determinado. Él tiene las 6 reunidas en grado infinito, o sea, a grado pleno, sin límite. Entonces, cuando eso es a lo que hace referencia el nombre Bhagavan cuando se refiere a Dios. O sea, alguien que es lo máximo en reunir esas 6 cualidades y manifestarlas en modo pleno. Entonces aquí menciona, dice que a través de la recitación de los nombres de aquel que es la fuente de todo, o sea, Narayana,
que es además de eso la personalidad original o la persona original, o sea que es Adipurushaya, y que es además de eso Bhagavan, o sea aquel que también contiene las 6 cualidades a plenitud. Dice que con la recitación de los nombres de ese que se describió, o sea del Señor Supremo, uno puede trascender los efectos malignos de Kali Yuga, o sea, las perturbaciones de Kali Yuga. Entonces le está diciendo, es solamente a través de la repetición o la meditación de los santos nombres del Señor Supremo como único uno puede trascender Kali Yuga, o sea, trascender, ir a la trascendencia, no mejorar en Kali Yuga. No estamos hablando de pasar una condición mejor, y es como cuando usted está en una cárcel y lo pasan para una celda más cómoda. No se trata de eso, se trata de salir de la cárcel, o sea, salir de los efectos nocivos de la época o la era de Kali Yuga. Claro, evidentemente aquí surge una cuestión que Narada enseguida se da cuenta, y por eso el siguiente mantra dice, de nuevo Narada preguntó, ¿y cuáles son los nombres? Porque Brahma dijo los nombres del Señor Supremo, pero el Señor Supremo tiene ilimitados nombres. Entonces Narada se confunde y dice, bueno, ¿y cuáles son esos nombres? ¿Cuáles son los nombres en los cuales debo meditar o sobre los cuales debo reflexionar? Y en esa pregunta lo dejamos por hoy para ver la respuesta de Brahma en el día de mañana, si así Dios lo permite. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su misericordia siga estando con nosotros, porque solamente por su misericordia es que podremos sentir el deseo de abrir nuestro corazón a textos como estos. Podemos sentir el deseo de tratar de cultivar un poco de fe, o sea, dar un voto de confianza a la credibilidad de estos textos, y podemos entonces abrir nuestro corazón a la oración de pedido, donde rogamos al Señor que por favor nos permita cada vez más acceder a la comprensión real de estas palabras. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,